Hola, buenos días, bienvenido a Agua Viva y a otro devocional de día miércoles. En el día de hoy vamos a tocar un tema un poco polémico dentro de la iglesia, pero bastante necesario para poder vivir una vida en sanidad y en un caminar constante dependiendo de Jesús. Vamos a hablar acerca de las emociones y cómo podemos reconciliarnos con ellas. Pero antes vamos a orar. Padre, nosotros te pedimos que tú seas en medio de nuestro día, Señor, en medio de nuestra vida. Queremos entregarte el todo de nosotros, Señor. Desde nuestro trabajo hasta nuestro tiempo, Señor. Y por qué no también nuestras emociones, Señor. No queremos que hayan áreas de nuestra vida en que nosotros simplemente las sacrifiquemos y no las llevemos a depender de ti, Señor. Te pedimos que tu presencia hoy nos guíe, Señor. Que nos hable a través de este devocional, Señor. Y que tú nos enseñes también cómo podemos experimentar nuestras emociones, como también nuestras decisiones, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Amén. El devocional del día de hoy se trata de cómo reconciliarme con mis emociones. Y tenemos que, para hablar de emociones, partir con este principio. ¿Las emociones son buenas o son malas? Puede ser que en tu cabeza te respondas que sí, son malas, o pueden ser que son buenas pero traen problemas, etc. Pero la verdad es que las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente emociones. Ahora, estas emociones sí me ayudan a poder comunicarme conmigo. La emoción es simplemente esto, una comunicadora de lo que pasa dentro de mí hacia afuera o externalizar como hacia mis sentimientos. El problema es que la iglesia ha sacrificado las emociones. Oímos constantemente frases como un cristiano maduro no vive por emociones, sino que vive por convicciones. O, ¿sabes qué? Tú no tienes que vivir por tus emociones, no puedes basarte en tus emociones para avanzar. Y la verdad es que todas estas frases son completamente verdad. El problema es que la interpretación de ellas es donde podemos caer, donde quizás nos vamos al extremo y terminamos sacrificando nuestras emociones pensando que son malas y que no nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. Y la verdad es que eso es una mentira. La verdad es que sí es cierto, no podemos vivir por nuestras emociones, pero normalmente las sacrificamos, caemos en el extremo. También suelen ocupar un versículo, que es simplemente un versículo en toda la Biblia, en Jeremías 17:9, donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. El problema de esto es que cuando la Biblia se refiere acá al corazón, se refiere al alma. Y el alma también está compuesta por emociones, sí, decisiones y también por pensamiento. O sea, significa que también mi pensamiento puede ser engañoso o también puedo estar tomando decisiones engañosas en esto. Ahora, ¿debemos sacrificar nuestras emociones? No, por nada del mundo. De hecho, Dios creó las emociones. Él nos creó con emociones. Entonces, cuando nosotros sacrificamos nuestras emociones para no sentirlas, estamos yendo contra la creación de Dios. Ahora, lo que sí es cierto, no debemos depender de ellas. Nuestra dependencia debe estar en Cristo. Solemos esperar como cristianos que mi emoción compruebe una verdad de Dios. Si yo me siento amado por Dios, entonces avanzo. Si yo siento que tengo que hacer esto, lo hago. Pero la verdad es que no es así. Las emociones Dios las creó para comunicarnos con nosotros mismos, con lo que pasa anteriormente, para poder traer sanidad y también para poder percibir al Espíritu Santo. La verdad es que yo cambiaría esta frase como: no debo esperar que una emoción compruebe una verdad, ya que una verdad es eterna, la verdad de Dios es eterna, en cambio mi emoción puede variar. Unos días en una escuela con una amiga pude ver un esquema que estaba escrito en un libro llamado The Rest of the Gospel, o El Descanso del Evangelio. Un esquema sobre las emociones que trajo mucha sanidad a mi vida y quiero compartirlo con ustedes.
Dejaré el esquema acá visiblemente en el video para que puedan tener una idea. Esto habla de una especie de vaivén o una especie de columpio emocional en el cual vivimos. Sobre este columpio pende o cuelga del centro de mi espíritu, de quién soy yo. Una de las esferas es el Espíritu Santo, que cuando yo acepto a Jesús vive ya en mí. La otra esfera es mi propio espíritu. Desde ahí cuelga hacia abajo lo que sería mi vida terrenal. Por eso hay una línea que divide hacia arriba lo que es eterno y otra línea abajo que muestra que lo que pende hacia abajo, mi columpio, es algo temporal y terrenal. Lo que soporta al final toda mi vida es mi cuerpo, es mi envase. Y sobre mi cuerpo, digamos que se columpia mi alma. ¿Y por qué se columpia? Porque nuestra vida está llena de vaivenes emocionales. Podemos un tiempo sentirnos muy bien, como un tiempo sentirnos muy mal. Incluso durante un mismo día pueden ocurrirnos ciertas situaciones que nos hacen sentir más mal o mejor. También durante periodos de nuestra vida solemos llamar un año bueno cuando fue un año lleno de emociones buenas o de cosas buenas que nos hicieron sentir bien, o un año malo cuando es lo contrario. Ahora, el problema es este. Si bien, claro, no hay emociones ni buenas ni malas, nosotros solemos categorizarlas de esa manera. Nosotros vamos a constantemente columpiarnos en este columpio, en este vaivén emocional. Dios lo diseñó de esta manera, pero nosotros normalmente disfrutamos más estando en el bien. Ahora, este libro hace un análisis acerca de lo que pasaba en el huerto del Edén. Dios había creado el árbol del bien, el conocimiento del bien y el mal, y el árbol de la vida. Entonces, el autor de este libro hacía un análisis, decía que nuestra vida constantemente iba a estar yendo y viniendo. El problema es que algunas personas solemos clavar nuestro columpio en el lado del bien. Solemos ponerle una estaca para que no se mueva de ese lugar, porque creemos que estar bien constantemente es lo que Dios quiere, incluso cristianamente y apoyado por versículos. Pero la verdad es que Dios lo único que está pidiendo es nuestra dependencia de Él, tanto esté bien o esté mal. David clamaba a Él. Él le expresaba su sentir, él llevaba sus emociones en vez de a determinar su vida, las llevaba a Cristo, las llevaba a Dios y se consolaba en su presencia y eso lo restauraba. El problema es que este columpio nunca va a dejar de moverse, ya sea que tú hayas sacrificado o no tus emociones, también se van a mover. Hay cosas que te van a mover en la vida. El autor de este libro hablaba y decía que el problema no es moverse en este columpio. El problema es que Dios nos está llamando a no poner la mirada ni en el bien ni en el mal de este columpio, sino que a poner la mirada en lo eterno, en el espíritu. Por eso llamó a Adán y Eva a mirar al árbol de la vida y no a mirar al árbol del bien y del mal, no a mirar lo temporal, lo que cambia, mis emociones. Dios entiende mis emociones y Él espera que nosotros comuniquemos nuestras emociones con Él, que podamos ser consolados por su presencia. Pero en ese proceso es necesario que vayamos viendo más lo eterno. Es por eso que no debo esperar que una emoción compruebe una verdad, porque la verdad es eterna, es desde siempre, su palabra es. En cambio mis emociones fluctúan. Cuando yo tomo mi emoción y la pongo delante de Él, cuando yo quito la mirada de mi estado y la pongo en el reino de Dios, todo parece ser más estable, porque estoy con Él, Él es el que trae consuelo. Por último, hay otro versículo que también muchos cristianos suelen usar, y es acerca de cuando solemos creer que nuestra emoción, lo que nosotros queremos, lo que Dios va a conceder. Y este versículo en Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Como si fueran mis emociones o mi corazón, Dios fuera el que viene a cumplir exactamente lo que yo quiero. Y la verdad es que es así. Dios concede las peticiones de mi corazón. Pero cuando nosotros leemos desde antes, incluso en el capítulo 36,
vamos a ver que lo que David está haciendo es el deleitándose en Jehová, él cambiando su corazón por el corazón de Dios. Entonces ahí Dios concede los deseos de su corazón. Él concede las emociones, todo lo que brota de él. El capítulo 36, ejemplo, el versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Habla de un Dios que constantemente comparte de las cosas del reino de Dios, son las que nos deleitan. Aquí lo que voy con esto: cuando mi corazón comienza a alinearse con el corazón de Dios, puedo empezar a confiar. Dios dejó nuestras emociones para que nosotros podamos alinear nuestras emociones con las de Él. Es por eso que luego podemos, cuando mi corazón está alineado al corazón de Dios, cuando estoy constantemente teniendo intimidad con Jesús, mis emociones, más allá que ser controladas, van a ser más guiadas por su Espíritu. Y ese vaivén puede seguir de bien o mal, e incluso en el bien o en el mal, el Espíritu Santo te puede guiar. Y como las emociones son comunicadoras, van a comunicar lo que el Espíritu Santo quiere traer. Para esto es necesario que haya una reconciliación con nuestras emociones. Para ser guiado por el Espíritu Santo, tienes que primeramente reconciliarte con tus emociones. Una vez así, puedes tener una intimidad con Dios libre, sin reproches hacia tu vida porque sientes o no sientes algo. Y ahí puedes ser guiado por el Espíritu, ya que las emociones son comunicadoras y podrán darnos pequeñas luces de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Yo simplemente quiero orar para que el Espíritu Santo pueda guiarnos hoy y que pueda dejarnos meditando en esto. Quizá debo reconciliarme con mis emociones. Quizá mis emociones me hicieron vivir muchos malos ratos durante mi vida y por eso las anulé. Quizás hasta es justo que hayas intentado ser una persona más fría. O quizá también no te puedas reconciliar con tus emociones porque crees que simplemente te han traído problemas, porque eres una persona muy emocional. Lo que sí sé es que Dios trae restauración. Él va a nuestra historia, Él va hacia atrás a sanarnos. Y desde atrás Él puede restaurar hacia nuestro futuro. Lo eterno ya es para Él. Y Él hoy quiere comenzar este proceso para que vivamos una vida sin una mochila tan pesada como este tema de vivir con nuestras emociones muertas. Que podamos depender de Él y que estas emociones nos lleven a depender más de Cristo. Cada vez que sienta algo, lo llevo a Él y eso hará mi relación con Él más íntima y más profunda. Señor, nosotros hoy te pedimos que tú puedas guiarnos a tu verdad, Señor. Que tu verdad sea la que nos guíe, Señor. No nuestras emociones en este sentido, pero también que podamos comprender que nuestras emociones juegan un rol importante al percibirte a ti, al saber cuando tú nos estás hablando, Señor. Pero ante esto, Señor, primeramente queremos reconciliarnos con ellas. Queremos aceptar que tú creaste nuestras emociones, Señor, para así también alinear nuestro corazón al tuyo, Señor. Queremos tus cosas, queremos tu reino. Queremos poner la mirada, Señor, en lo eterno y no en lo de la tierra, Señor, no en mi emoción. Hoy te queremos entregar nuestras emociones. Guíanos y comienza este proceso de restauración, Señor. De reconciliarnos si quizá vivimos cosas muy fuertes, más pequeños o hace unos años atrás, que pueden habernos bloqueado emocionalmente, Señor. Nosotros hoy queremos que tú puedas empezar a abrir esta herida, Señor, y a sanarla, para que podamos vivir en libertad junto a ti, Señor. Bendícenos hoy, Señor. Sigue hablándonos, Señor, y desafíanos de la manera en que solamente tu Espíritu Santo puede hacerlo, Señor. Te damos las gracias por nuestras emociones, por nuestra vida y porque tú nos creaste perfectos así como somos. Y lo mejor de todo es que tú ya nos ves perfectos y por eso nos amas, Señor. Te damos las gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haber escuchado este devocional. Simplemente queremos pedirte que si fue de bendición para tu vida, puedas compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a algún amigo. Lo único que pretendemos es ser de bendición para otros.
Que tengas un muy buen día. Dios te bendiga.